Alejandro se despertó con el sonido de golpes furiosos en la puerta de su habitación. Su padre, rojo de ira, irrumpió gritando: «Eres una vergüenza para esta familia. Sal de aquí ahora mismo». La confesión accidental de su orientación sexual durante la cena familiar había desatado el caos. Y en minutos, sus pertenencias volaban por la ventana mientras su madre lloraba en silencio, sin intervenir. Con solo 18 años, Alejandro se encontró en la calle de Sevilla, bajo una lluvia torrencial, sin un lugar a donde ir, excepto la casa de su abuela materna, doña Carmen, quien lo recibió con brazos abiertos y un té caliente, susurrando: «Aquí siempre tendrás un hogar, ¿mi niño?». Doña Carmen, una viuda de 75 años con el cabello blanco recogido en un moño y ojos que reflejaban una sabiduría forjada en décadas de luchas. No dudó ni un segundo. «La familia es lo que elegimos, no lo que nos imponen», le dijo esa noche, mientras preparaba la cama en la pequeña habitación de invitados de su modesta casa en el barrio de Triana. Alejandro, aún temblando de shock, se acurrucó bajo las mantas, preguntándose cómo su vida había cambiado en un instante. Al día siguiente, su padre llamó para advertir: «No vuelvas nunca. Y dile a esa vieja que no interfiera». Pero doña Carmen colgó el teléfono con firmeza, decidida a proteger a su nieto de la intolerancia que ella misma había visto en su propia juventud. Los días se convirtieron en semanas, y Alejandro comenzó a reconstruir su vida. Encontró un trabajo como camarero en un café local, donde conoció a Javier, un estudiante de arquitectura de 23 años. Con una sonrisa que iluminaba el lugar y una pasión por dibujar edificios históricos. Javier era openly gay, algo que Alejandro admiraba en secreto, pero temía emular. Sus conversaciones empezaron inocentes, charlas sobre el flamenco en las calles de Sevilla o las tapas favoritas. Poco a poco, una conexión se formó. Pero Alejandro guardaba su secreto familiar como una herida abierta, temiendo que el rechazo se repitiera. La presión familiar no cesaba. Su hermana menor, María, de 15 años, le enviaba mensajes ocultos: «Papá dice que estás muerto para nosotros. Pero yo te extraño». Alejandro respondía con amor, pero el dolor lo carcomía. Doña Carmen notaba su lucha interna y lo animaba: «No dejes que su odio te defina. Vive tu verdad». Una noche, después de un turno agotador, Javier invitó a Alejandro a un paseo por el río Guadalquivir, bajo las luces de la ciudad. Javier confesó su atracción: «Hay algo en ti que me hace querer conocerte más». Alejandro, con el corazón latiendo fuerte, admitió su propia orientación. Y por primera vez, se sintió libre. Su primer beso fue tímido, pero lleno de promesas, marcando el inicio de una relación que le daba esperanza. Sin embargo, las sombras del pasado acechaban. El padre de Alejandro, un hombre conservador arraigado en tradiciones católicas estrictas, comenzó a presionar a doña Carmen. «Estás alentando el pecado», le espetó en una visita inesperada. Ella, con voz serena pero firme, replicó: «El pecado es rechazar a tu propio hijo». La discusión escaló, y el padre se marchó furioso, jurando cortar todo contacto. Alejandro, oculto en la cocina, escuchó todo. Y una culpa lo invadió: ¿estaba arrastrando a su abuela a un conflicto innecesario? Esa noche, Javier lo consoló:
Ella te eligió porque te ama. No es tu culpa. Los meses pasaron. Y la relación con Javier se profundizó. Compartían sueños, Javier hablaba de diseñar hogares inclusivos. Mientras Alejandro estudiaba en secreto para ser profesor. Inspirado por la empatía de su abuela. Pero la sociedad sevillana, aunque progresista en superficie, aún albergaba prejuicios. En el café, clientes murmuraban al verlos juntos. Y un día, un compañero de trabajo lo confrontó: no traigas eso aquí. Alejandro, herido, consideró ocultarse de nuevo. Pero Javier lo animó: no podemos cambiar el mundo escondiéndonos. Doña Carmen, meanwhile, se convirtió en una aliada inquebrantable. Organizó cenas donde invitaba a Javier, tratándolo como familia. Este chico te hace feliz. Y eso es lo que importa, decía. Alejandro se sentía bendecido. Pero la tensión familiar crecía. Su madre, dividida entre lealtad al esposo y amor por el hijo, enviaba dinero en secreto. Pero nunca visitaba. El conflicto interno de Alejandro era palpable: debería confrontar a su familia o aceptar el exilio. Una tarde soleada, mientras caminaban por la Plaza de España, Javier propuso mudarse juntos. Construyamos nuestro propio hogar, dijo. Alejandro, emocionado pero temeroso, aceptó. Doña Carmen bendijo la idea: ide con Dios. Pero sabed que esta casa siempre será vuestra. Ese momento de alegría contrastaba con la tormenta que se avecinaba, desconocida para ellos. La muerte de Doña Carmen llegó como un rayo inesperado. Un infarto fulminante en la cocina, mientras preparaba su famoso gazpacho. Alejandro, ahora de 25 años, recibió la llamada del hospital y corrió. Pero ya era tarde. Javier lo encontró llorando en el pasillo. Y lo abrazó fuerte: lo siento tanto. Amor. El funeral fue un campo de minas emocional. La familia entera asistió. Pero el padre de Alejandro evitó mirarlo. Y su madre solo susurró un lo siento antes de apartarse. María, ya de 22, lo abrazó en secreto: abuela, te quería más que a nadie. La lectura del testamento fue el detonante. Doña Carmen, en su sabiduría, dejó la casa de Triana a Alejandro, con una nota: para que siempre tengas un refugio. El padre estalló: esto es una injusticia. Ella estaba senil por tu influencia. Acusaciones volaron: manipulación, pecado, vergüenza. Alejandro, con Javier a su lado, defendió su derecho: abuela me salvó cuando vosotros me echasteis. La discusión terminó en amenazas: no te saldrás con la tuya. Mudarse a la casa fue agridulce. Javier y Alejandro la renovaron, pintando paredes con colores cálidos, recordando a Doña Carmen en cada detalle. Ella estaría orgullosa, decía Javier. Pero los rumores en el barrio crecían: esos dos viven en pecado en la casa de la pobre Carmen. Vecinos conservadores, influenciados por la familia, comenzaron a hostigarlos con miradas y comentarios. Una noche, encontraron grafitis en la puerta: pecadores fuera. El conflicto escaló cuando el padre demandó el testamento en corte. Alegaba que Doña Carmen no estaba en plena facultad, manipulada por Alejandro. El abogado de la familia presentó pruebas: cartas antiguas donde Carmen expresaba valores tradicionales.
Alejandro, devastado, contrató un abogado con ahorros escasos. Javier lo apoyó, lucharemos juntos. Las audiencias fueron tensas, testigos familiares testificaron contra él, pintándolo como un desviado que corrompió a la abuela. Internamente, Alejandro dudaba, ¿había sido egoísta al aceptar su ayuda? Noches de insomnio lo asaltaban, cuestionando sus elecciones. Javier, notando su tormento, lo confrontaba, tu amor no es un error. Ellos son los equivocados. Pero la presión social pesaba. En el trabajo, Alejandro fue degradado sutilmente. Y Javier perdió un contrato por razones personales. La sociedad española, pese a leyes progresistas, aún albergaba bolsillos de homofobia en comunidades tradicionales. María, dividida, visitó en secreto. Papá está obsesionado con recuperarla. Dice que es por el honor familiar. Alejandro, herido, preguntó, ¿y mi honor? Ella lloró, no sé qué hacer. Esa visita plantó semillas de traición, María. Bajo presión, reveló detalles inocentes que el padre usó en corte. La corte falló a favor de Alejandro, citando el testamento claro y testigos neutrales. La voluntad de la difunta es sagrada, dijo el juez. La familia, furiosa, cortó todo lazo. Pero la victoria fue pírrica, el estrés afectó la relación. Javier y Alejandro discutían más, ¿vale la pena tanto dolor? Alejandro, sintiéndose culpable, consideraba vender la casa para apaciguar. Una noche, regresando de una cena romántica para reconciliarse, olieron humo. La casa ardía en llamas. Bomberos confirmaron, incendio intencional. Alejandro, atónito, vio a su padre en la multitud, con una mirada de satisfacción disimulada. Javier lo abrazó, sobreviviremos. Pero el daño estaba hecho, todo lo que quedaba de doña Carmen se convirtió en cenizas. La investigación policial fue un laberinto de burocracia. Alejandro acusó a su padre, pero sin pruebas directas. El caso se estancó. Podría ser un accidente, dijeron los detectives. Aunque el olor a gasolina era inconfundible. Javier, furioso, insistió, no podemos dejarlo pasar. Contrataron un investigador privado, agotando ahorros. Mientras, vivían en un apartamento rentado en Madrid, huyendo de Sevilla para un nuevo comienzo. El traslado trajo cambios. Alejandro encontró trabajo como profesor en una escuela progresista, donde su orientación no era un problema. Javier avanzó en su carrera, diseñando proyectos inclusivos. Su relación se fortaleció en la adversidad, esto nos unió más. ¿Decían? Pero el trauma persistía, Alejandro soñaba con llamas y rechazo. Despertando sudoroso. La familia no cejaba. El padre, a través de conocidos, difundía rumores, Alejandro destruyó la herencia familiar. María, arrepentida, llamó, fui yo quien le dije sobre tus rutinas. Lo siento. Alejandro, ¿traicionado? Cortó, elegiste bando. El conflicto moral lo carcomía, perdonar o cortar lazos definitivos. En Madrid, conocieron a una comunidad LGBT supportive. Asistieron a grupos de terapia.
donde Alejandro compartió su historia. La familia debería ser amor incondicional, decía un facilitador. Javier animaba, estás sanando. Pero un día recibieron una carta anónima, pagad por vuestros pecados. La paranoia creció, ¿era la familia o extraños? El investigador encontró evidencia, un testigo vio al tío de Alejandro cerca de la casa esa noche. Confrontaron al padre en una reunión familiar forzada. Admítelo, exigió Alejandro. El padre. Frío, hicisteis que Carmen se avergonzara. Merecíais una lección. No admitió culpa. Pero la implicación era clara. Javier. Conteniéndose. Dijo, el odio os destruirá a vosotros. La denuncia renovada llevó a arrestos. El tío confesó bajo presión, fue idea de tu padre. Para limpiar el pecado. El escándalo estalló en medios locales, familia quema casa por homofobia. La sociedad reaccionó dividida, algunos condenaban. Otros justificaban valores tradicionales. Alejandro enfrentó a su madre, ¿por qué no lo detuviste? Ella, llorando, tenía miedo. Pero te quiero. El perdón era tentador. Pero el daño irreversible. Javier aconsejó, elige tu paz. Alejandro decidió demandar. Buscando justicia no venganza. El juicio fue público. Exponiendo heridas. Testimonios revelaron el fanatismo del padre. Influenciado por círculos conservadores. Alejandro testificó, ser gay no es elección. Pero rechazarme sí lo fue. El veredicto, culpable. Con prisión para el tío y multa para el padre. Victoria. Pero hueca, la familia se fragmentó. Con la compensación del seguro y la multa, Alejandro y Javier compraron un nuevo hogar en Barcelona. Simbolizando renacimiento. Decoraron con fotos de Doña Carmen. Honrando su legado. Su relación floreció, planeaban casarse. Invitando solo aliados. Ella nos miraría sonriendo. Decía Alejandro. Pero reflexiones persistían. Alejandro escribió un blog anónimo sobre su experiencia. Sparking debates online, ¿es el rechazo familiar justificable por creencias? Comentarios variaban, apoyo de jóvenes. Condena de conservadores. María. Redimida. Contactó, quiero reconstruir. Alejandro. Cauteloso. Aceptó un café. Perdóname. Suplicó. Él respondió, el perdón se gana. Lentamente. Puentes se tendieron. Pero con límites. El padre. En prisión breve. Envió una carta, quizá me equivoqué. ¿Arrepentimiento genuino o manipulación? Alejandro debatió internamente, ¿dar una chance? Javier y él se casaron en una ceremonia íntima. Rodeados de amigos. Votos prometieron resiliencia, enfrentaremos el mundo juntos. La sociedad evolucionaba, leyes protegían. Pero prejuicios perduraban. Años después. Alejandro. Profesor. Inspiraba a estudiantes, vuestra identidad es vuestra fuerza. Javier diseñaba espacios inclusivos. Su historia se convirtió en lección, el costo del odio. ¿Es correcto priorizar creencias familiares sobre el amor incondicional a un hijo? ¿O el rechazo siempre es un error moral inexcusable?